Bienvenidos a Reciclando Voces, el podcast de Residuo. Aquí hablaremos de problemas ambientales, datos, entrevistas y propuestas, todo de una forma sencilla y práctica. Yo soy Alan Herrera. Y yo, Ricardo Estrella. Creemos profundamente que para realizar un verdadero cambio ambiental debemos reconocer nuestros límites, pero principalmente nuestras responsabilidades. Estamos seguros que la responsabilidad compartida es la base para construir un mejor futuro como sociedad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? A toda nuestra comunidad, sean bienvenidas y bienvenidos a su podcast favorito, Reciclando Voces. El día de hoy me acompaña, como es habitual, Alan Herrera. ¿Qué tal, Alan? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy agradecido por estar aquí. Ya no es tan habitual. Ya vieron a Coral. Ya tuve la oportunidad de escuchar y ver a Coral también. Que tuvo una muy buena participación, ¿no? Creo en este podcast, y la van a seguir viendo en los siguientes episodios, solo que ahorita nos estamos tratando de acomodar y hacer algunas rotaciones para que, ustedes puedan disfrutar de contenido variado, de diferentes opiniones, ¿no? También la opinión de Coral es muy importante y considero que enriquece también en lo que hablamos en este podcast, ¿no? Así es, muy buena participación y muy buena aceptación también, porque por ahí hubo bastante interacción en sus apariciones. Sí. Pero bueno, Alan, el día de hoy, ¿cuál es nuestro tema? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que de alguna manera ya lo hemos hablado en un capítulo anterior, de los primeros, me parece, que es de los servicios ambientales de abastecimiento, ¿no? Antes habíamos hablado de los servicios ambientales en general. Claro. Y bueno, en ese capítulo hablamos que existen 4 tipos de servicios ambientales. Hoy quisimos y queremos profundizar en el servicio ambiental de abastecimiento, de provisión, como se le conoce, que es el primero en el que se estudia de alguna manera los servicios ambientales. Sí, totalmente. Y de lo que más me llama la atención de esta categoría de servicios, hablábamos anteriormente de, por ejemplo, la categoría de soporte, ¿no? Que eran los sistemas, por decirlo, globales que mantienen las condiciones adecuadas para la vida. Y estos servicios, en específico de abastecimiento, podemos determinarlo de hasta cierto punto como que han participado incluso en el desarrollo de la civilización humana, porque son los materiales que nos permiten obtener comida y materia prima para, pues, nuestras ciudades, ¿no? Vaya. Claro, y dices algo muy importante. A pesar de ser un servicio, y tú dijiste la palabra, son materiales, ¿no? Son materiales que representan de alguna u otra manera, representan la subsistencia para nosotros como humanos, ¿no? Ya sea para una ciudad que completamente desarrollada y para una comunidad también. Necesitan los mismos servicios ambientales en mayor o menor medida, pero los servicios ambientales de abastecimiento, pues de alguna manera son los mismos, pero los usan de diferente manera, ¿no? Y esto lo vamos a ver en este episodio, que pues, esperamos que sea de su agrado. A mí me gustaría empezar, Ricardo, por comentar, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que nosotros queremos hacer este capítulo de servicios ambientales de abastecimiento? Si es real que existe una afectación, estamos bajo una afectación de estos servicios ambientales. ¿Están en riesgo realmente? ¿Qué opinas? Pues mira, lo que creo es que, como te mencionaba, ¿no? Esta categoría ha estado muy de la mano con el desarrollo de la civilización humana, porque desde que nosotros obtenemos algún fruto, desde que bajamos de los árboles y comenzamos a hacer lanzas, crear fuego, las primeras herramientas, pues desde ahí estábamos haciendo uso de nuestros servicios ambientales de abastecimiento, que por ahí más adelante quisiera tocar el tema, ¿no? Si son estos los únicos que podemos considerar servicios productos o los demás también, pero más adelante, ¿no? Entonces, yo creo en este aspecto que nosotros hemos hecho una sobreexplotación, ¿sí?, de algunos recursos naturales en este caso. Y lo curioso, lo que yo estaba leyendo con anterioridad del tema, es que al momento de hacer uso de los servicios de abastecimiento, desequilibramos, ¿no? Otras categorías de servicios. Sí, completamente. Y bueno, a mí me gustaría recalcar también, lo que mencionas es muy importante, pero es cierto, ¿no? Son productos que de alguna manera tienen un valor en el mercado. Y ya lo vamos a ir comentando poco a poco, ¿no? La mayoría de estos productos que pues vienen de servicios ambientales cuentan con un producto en el mercado, y muchas veces estos productos
el precio que les da el mercado estos productos ambientales, pues realmente a mi consideración quedan muy bajos, ¿no? O sea, son mucho más importantes y yo les vería un valor un poco más allá acerca de un valor capital, un valor como de dinero. Pero bueno, me gustaría ir iniciando con los servicios ambientales, ¿no? Digo, servicios ambientales de provisión, y queremos ir más allá de lo que normalmente conocemos, ¿no? Claro. Pero me gustaría ir por partes, ¿no? Y bueno, vamos a empezar un poco con los servicios que tienen relación con los alimentos, ¿no? Hemos conocido que la demanda principal de nosotros como especie humana pues es comer, ¿no? Sobre todo. Es comer, sí. y de una u otra manera tomar agua, ¿no? Es nuestras necesidades básicas o principales. Entonces, pues, de alguna u otra manera, el medio ambiente, los ecosistemas nos brindan estos servicios, productos para nosotros pues poder comer, ¿no? Evidentemente, nosotros hemos desarrollado cuestiones como agricultura, ganadería, obtención de alimentos de diferentes formas, que pues a nosotros de alguna manera nos retribuyen para poder seguir avanzando como sociedad. Sí, totalmente. Y esto que comentas se me hace importante porque si nosotros tenemos alimentación, pues ya tenemos cubierta una de las necesidades básicas importantísimas, ¿no? Claro. Pero lo que se me hace también relevante comentar es la forma en la que nosotros obtenemos estos recursos alimenticios, estos procesos que se llevan y las consecuencias que puede llegar a haber, ¿no? Porque a pesar de que hay datos que se genera más alimento en estos últimos años de lo que hay por personas en el mundo, pues aún vemos esa paradoja, ¿no? De que hay todavía sectores de la población que no pueden adquirir alimentos de calidad y pues no se cumple un concepto que por ahí se llama seguridad alimentaria, que básicamente nos habla de que las personas puedan acceder en calidad, en disponibilidad a alimentos pues de su agrado, y dos, por mencionarlo de manera muy general, de de un balance nutrimental adecuado para el organismo. Pero no todas las personas pueden acceder a esto, a pesar de que hay pues bastante alimento, por así decirlo, ¿no? Claro, es que es un tema muy complejo y sería meternos ya a temas de seguridad alimentaria, de derechos humanos incluso. La verdad. Porque pues realmente el mundo produce alimentos para todos perfectamente, ¿no? Y de hecho un dato que produce 17% más alimentos de lo que necesita, pues digamos, toda la humanidad, la sociedad, ¿no? Entonces hay un problema aquí muy fuerte de igualdad, de derechos humanos, en la que no nos está dejando avanzar. Paradójicamente, el hecho de garantizar la alimentación o de poder alimentar a más personas afecta desafortunadamente al medio ambiente, ¿no? Esto que estamos haciendo y que estamos sobreexplotando, estamos sobreutilizando, pues se está perjudicando desafortunadamente a varios ecosistemas. Sí, y ahorita que tocas ese punto me gustaría mencionar algunos datos, ¿no? de proyecciones demográficas en cuanto a crecimiento poblacional que se están tomando en cuenta. Aproximadamente, ahorita en este momento somos 7,000 millones de personas, aproximadamente. Pero se prevé que para el 2030, 2050 seamos 10,000 millones de personas. Y chécate, estaba viendo que en cuanto a aumento de población, en densidad, es decir, en cuántas personas ocupan determinado espacio, en 1950 había 19 personas por kilómetro cuadrado. En 1950. En 1950. Para el 2050 vamos a tener 68 personas por kilómetro cuadrado. Wow. En cuanto en 100 años. En 2050. Años. Sí, desde 1950 a 2050. Sí, vamos a tener un mayor número de personas en un pequeño espacio, ¿no? Entonces, ¿por qué lo traigo a la mesa este tema? Porque estamos hablando de una demanda. Sí, una demanda de alimentos. Entonces, si tenemos mayor número de personas, va a haber una mayor demanda de alimentos y con ello, pues, los ecosistemas van a tener que ser explotados para generar más alimentos, ¿no? Sí, y es que, lo mencionamos, nosotros estamos diciendo aquí que sí hay alimento para todos, pero, y poniendo en tela de juicio la cuestión de derechos humanos, pero pues imagínate, en el 2050 vamos a ser más personas y a lo mejor ahí ya no vamos a tener esta cantidad que te mencioné, que 17% más de alimentos, ¿no? A lo mejor ya vamos a estar justos
y ahora las personas de alguna manera no van a poder pagar esa seguridad alimentaria que ahora lo están haciendo, ¿no? Y no es porque les toque nacer o vivir en un lugar en donde pues desafortunadamente no cuenten con este servicio, con este producto básico de la alimentación. Sí, y ahorita que estamos hablando de este punto de acceso a alimentación y de alimentación como tal, hablando de estos servicios, pues ya tenemos en claro que son los beneficios materiales, ¿no?, que obtenemos las personas. Sin embargo, las personas que habitan en zonas rurales, para ellos tienen un valor mayor, así como están en los ecosistemas, a que si se comercializan. ¿Y esto por qué? Porque ellos obtienen su alimento y su subsistencia directamente de los ecosistemas. O sea, van y obtienen el fruto, el agua o la proteína como tal, cárnica, ¿no? Entonces, para ellos tienen un mayor valor directo del ecosistema a si lo procesamos a un mercado, ¿no? Entonces. Sí, claro, no están en un ¿cómo decirlo? En una cadena, por así decirlo, en una cadena de mercancía en la que pues, tú y yo estamos, obviamente, pero sin embargo no, ellos tienen los ecosistemas ahí a la mano y pues no sé, que tienen que una gallina, una vaca, un árbol de no sé, cualquier fruto. Entonces es lo que un río incluso que pueden llegar a pescar camarones, cualquier otro tipo de peces, y es que es algo que pues es algo básico para las comunidades rurales, ¿no? Y es que si nosotros estamos presionando o tratando de aumentar la cantidad de alimento que nosotros necesitamos, pues estamos haciendo una presión constante a estos ecosistemas rurales, en las que no los dejamos de alguna manera, no los dejamos respirar o no los dejamos reabastecer de su producto natural, ¿no? Y no solamente son cárnicos, ¿no? Como dices, ¿no? También, pues ya lo decíamos, puede ser de ríos, pueden ser insectos, ¿no? En algunas comunidades sí es muy habitual alimentar basándose en insectos que, digo, no me consta, pero pues mucha gente dice que proveen incluso más proteínas que cierta cantidad en gramos de, por ejemplo, de carne de una vaca, por ejemplo. Sí, y yo he escuchado igual también, no me consta, pero sí, de lo que se especula, ¿verdad? Sí, para claro, el futuro de la humanidad, es que incluso es hasta más barato en cuanto a espacio, sobre todo. Claro, por volumen. Producir exactamente por volumen proteína a través de insectos, por ejemplo, a través de las reses o pollos que sí, tenemos, ¿no? Sí, digo, y es cuestión de mentalidad, ¿no? Porque, pues oye, si tú le das a una persona ahorita, por ejemplo, de 30 años, que ha comido pechugas de pollo, que ha comido filetes de res, y le cambias la dieta a comer cucarachas, por ejemplo. Cucarachas, no creo que las cucarachas, ¿no? A comer otro tipo de saltamontes, por ejemplo, que pues realmente son muy populares, incluso en el centro de la República, me parece en Puebla, en el Estado de México, en varias partes dentro del centro bajío de la República. Es muy popular, ¿no? Y es totalmente normal que las comunidades se alimenten de ese tipo de productos ambientales, ¿no? que ofrece, y que obviamente digo, son totalmente diferentes la dinámica de población entre insectos y, por ejemplo, el ganado vacuno, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y o sea, no creo que lleguemos, espero estarme equivocando, que lleguemos a una extinción de las vacas. De los chapulines, bueno, por estar comiendo, porque pues, de alguna manera ellos se reproducen de alguna manera diferente y pues de manera más rápida, ¿no? O sea, nosotros no podemos llegar a esa parte. Y evidentemente un insecto no consume o no necesita lo mismo que una vaca, por ejemplo. Pero por ejemplo, hoy también el aporte, el nicho ecológico que puede llegar a tener un insecto al que puede llegar a tener una vaca es abismalmente diferente, ¿no? A lo mejor un insecto te ayuda a polinizar, ¿no? Puede decirte algo, o te ayuda a mantener cierto dinamismo en el suelo, por mencionar algo, ¿no? A diferencia de algunas redes, ¿no? Pero sí es real esto que dices, ¿no? Yo, por ejemplo, luego hay influencers que suben
pues restaurantes para publicitarnos y suben los platillos que consumen. Y sí he visto que de repente en restaurantes tradicionales, por así decirlo, hay que tacos de chapulín, que Exacto. tacos de, no sé si gusanitos también, de repente, Sí, que hasta sí, el tipo de gusanos. los asa. ¿Sabes qué? ¿En dónde? En Oaxaca también, Oaxaca, Chiapas, bueno, es muy popular ese modo de alimentación, y hasta restaurantes de chefs muy prestigiosos han pues han tratado de involucrar este tipo de ingredientes a sus cocinas, que pues realmente es algo muy muy importante. Y esto me lleva a lo que mencionábamos en el capítulo anterior de servicios ambientales también, que el hecho de que estén en categorías así no los aísla a unos de otros, o sea, esto está interconectado. ¿Por qué? Porque estamos hablando ahorita de la comida. La comida, por ejemplo, es una variable de cultura, a fin de cuentas, ¿no? O sea, te dice mucho de la cultura de un lugar. Entonces, para que exista un desarrollo cultural, está muy ligado a los recursos naturales a los que tú puedes acceder. Sí. Aquí, por ejemplo, estamos en Acapulco, ¿no? Es muy común el pescado a la talla, que los camarones a la diabla, y en sus distintas variantes, ¿no? O sea, no te sabría decir todas las variantes que hay para camarones, Así es. pero porque estamos en una zona costera. Y esos son los recursos naturales a los que nosotros podemos acceder, y con ello ha habido un desarrollo cultural, porque hay servicios ambientales, culturales también, ¿no? Claro. Entonces, ahorita me comentas esto, me parece de Oaxaca, ¿no? Sí. Y aquí no es tan común, por ejemplo, tener tacos de chapulín o de gusanitos, pero porque pues es nuestro desarrollo cultural. Sí, porque no está en nuestra cultura. Pero bueno, Ricardo, a mí me gustaría también profundizar acerca de otro tipo de producto ambiental, y estos son las materias primas. Esenciales. Es algo igual de principal, y es algo que lo podemos ver reflejado, ¿no? En muchas cosas. Por ejemplo, ¿no? En muchos materiales en los que nosotros usamos, ¿no? Por ejemplo, un lápiz que está hecho de madera. Sí, claro. Los micrófonos incluso. Los micrófonos pueden tener algunos elementos que vienen directamente de la naturaleza. Sí. Y sabes, estaba escuchando por ahí un filósofo que tú y yo compartimos. No sé si no es porque es muy viral el amigo, pero él tiene de repente tintes de hablar de medio ambiente. Sí. Y hacía la referencia es que qué no es natural, o sea, o qué no es orgánico a fin de cuentas, porque mencionaba, es que lo orgánico y lo inorgánico, digo, obviamente sí podemos hacer alguna pequeña distinción si profundizamos, pero en la esencia, por así decirlo, del producto, pues proviene del orgánico, ¿no? Claro. Así esté industrializado, provino de materiales que salieron de la naturaleza. Entonces, pues desde ahí podemos también partir para también hacer un uso correcto. Ya hablábamos de obsolescencia del capítulo pasado, entonces pues sí es de preocuparse la forma también en la que extraemos recursos naturales, porque hablando de materias primas, pues ahí está la revolución industrial, hasta la fecha estamos con problemas de cambio climático, ¿no? Sí, estamos con problemas de algo que está pasando hace muchísimo tiempo. Y digo, el ejemplo principal que estamos diciendo es la madera, ¿no? Pero también pues existe ¿cómo decirlo? Los cueros, piel, que de alguna manera pues está mal al día de hoy. Muchas personas, me incluyo, no estamos de acuerdo que incluya piel, digamos, real en algunos productos, pero pues desafortunadamente se sigue usando. Sobre todo por la forma en la que la obtienen, ¿no? Claro. Que es a veces tortuosa para el animal, entonces eso lo vuelve ahí complicado. Y sabes que mucho lo hacen mucho, y bueno, esto también depende, ¿no? del contexto. De la situación. Pero es muy utilizado también ese tipo de pieles en productos, digamos, de alta gama. En productos que, pues obviamente, tienen una reputación y que, pues, evidentemente son más caros y, pues, bueno, lo hacen estas marcas, ¿no? Que, digo, esto da para un tema también, aparte. Sí. Pero, pues, desafortunadamente, si lo vemos de una manera fría, pues es una materia prima. Sí. De alguna u otra manera. Incluso, pues bueno, de los sacrificios que hacen de muchos animales, tú bien sabes, no se desperdicia pues absolutamente nada. Se utilizan hasta los huesos y hasta la misma sangre de los animales, ¿no? O sea, muy poco, sí, o por decir mucho, nada se desperdicia de estos procesos. Yo estaba checando hace muchos años atrás, igual y ya la información se actualizó, por ejemplo del venado cola blanca. Ah, sí. Este venado en algunas comunidades es utilizado como fuente principal de proteína. ¿Por qué? Porque las personas no pueden costear, hablando de seguridad alimentaria, no pueden costear pagar por carne de mercado, entonces ellos van y cazan literalmente al venado.
Y no nada más se quedan con la carne para alimentación, o sea, la piel la utilizan, e incluso las pezuñas y los huesos y cornamenta y demás lo utilizan para hacer artesanías, que esto posteriormente pues ya se vende ahora sí en un mercadito, por así decirlo, ¿no? Entonces sí, no se desperdician. Sí, oye, y hablando precisamente de madera, hay un tema muy, muy importante que, bueno, nosotros porque vivimos de esta parte de costa, el mangle también se utiliza, precisamente la madera del mangle se utiliza pues principalmente también para construcción, y como, bueno, el mangle normalmente está en zonas costeras o donde hay lagunas, pues también se usa para, ¿qué crees? Para ahumar el pescado, para ahumar otro producto ambiental que pues nosotros también lo estamos aprovechando, lo estamos usando. Sin embargo, pues bueno, hemos sido testigos de que se llega a un límite en el que se pone en riesgo el ecosistema, porque pues el mangle también pues, es un servicio. Produce otro servicio ambiental que lo vamos a ver en otro capítulo tal vez, pero pues de que, oye, estamos dañando una especie muy importante, ¿no? Y también me gustaría recalcar que muchas también en la playa, muchas digamos conchitas de mar también se utilizan, ¿no? Sí. Desafortunadamente muchas personas se las llevan. Si van a la playa, por favor, no se lleven nada de ahí, déjenla tal como están, o si ven basura, pues se la pueden llevar. Sí, es lo único que hay que llevarse, su basura, sí, y la que vean ahí. Exacto, porque de alguna manera compromete, ¿no? De alguna manera compromete lo que es la playa en sí en los próximos años, ¿no? Sí, y hay varios puntos que acabas de mencionar en todo esto que quisiera resaltar, pero ahorita el último es esto de dejar la playa como está, ¿no? Sí. Hace muchos años habíamos escuchado a un oceanólogo, no sé si recordarás, y él nos mencionaba, por ejemplo, que de repente el mar saca algas, ¿no? Por decir algo así, o sea, residuos vegetales del mismo mar. Sí. Entonces, eso ellos, los oceanólogos, no lo consideraban como basura. Decían, dejen eso ahí, donde lo sacó el mar, ahí dejen esos residuos vegetales, porque a fin de cuentas le aportan con su degradación nutrientes y forman parte de un flujo de energía del ecosistema marino, sí, ¿no? Por esa parte. Y la otra que mencionas del mangle es un tema importante porque incluso se relaciona con la acuicultura. ¿Por qué? Porque para poder cosechar estos animales acuáticos, porque a fin de cuentas es cosechar animales acuáticos, que ahorita iremos a pasar a lo mejor a ese tema, talan mangle, ¿no? Y lo grave, aparte de todo lo que ya comentabas de los servicios que te puede proveer el mangle, es que también es una barrera natural para, pues, lluvias, tsunamis o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ahí se vuelve también un factor de seguridad para la población, porque evitas que sean vulnerables, ¿no? Ante ciertos desastres naturales. Entonces sí tiene mucho de importancia el mangle para las zonas costeras. Realmente es muy muy importante estos temas que hablamos acerca pues del mangle y de las conchas marinas y de lo que produce el mar, pues de que no los debemos de llevar. Pero sin embargo hay otro tema hay otro producto muy importante que junto con el de alimentos y materia prima yo considero esencial, que es el de agua dulce, ¿no? Sí. Imagínate, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Me parece en el capítulo del Día Internacional del Agua. Y el estrés hídrico también. Y el estrés hídrico también, de que la cantidad disponible de agua dulce para nosotros pues realmente es muy poca. Se encuentra o congelada o subterránea y un pequeño porcentaje en ríos y en cuencas, ¿no? Realmente es algo que llega de alguna manera a preocupar, ¿no? Nuestra responsabilidad en esta materia de nuestro consumo de agua. Y hay un dato que te quisiera decir, que la cubierta, los pastizales pueden capturar entre 50 y 80% más agua que de la que puede llegar a caer, ¿no? O sea, casi un 100% se puede capturar gracias a estos bosques o estas áreas verdes que existen, y los pueden almacenar tanto de manera subterránea, que bueno, pues es lo más natural, ¿no? Pero lo que quiero llegar es que pues sí, la obtención de agua dulce como un producto, ya como si lo queremos ver como tal, pues digo, es de manera principal. Y eso es lo que se me hace hermoso y hasta me da miedo también del medio ambiente, ¿no?
que todo está interconectado. Sí. Y a veces lo complejo se vuelve en tú, como persona, conectar las variables para poder llegar a un marco de entendimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita me mencionas estos datos de captación de agua de bosques y demás. Y antes de esto hablábamos, por ejemplo, de la ganadería, ¿no? De la forma de obtener alimento. Y fíjate que pues es el principal factor de cambio de uso de suelo, ¿sí? Y sobre todo para las zonas forestales, ¿no? Entonces, muchas de nuestras actividades afectan también esa retención de agua. Sí, claro, y bueno, tratar de cuidar nosotros nuestros hábitos de agua y pues, bueno, no sobreexplotar nuestros recursos hídricos, ¿no? Que ya son muy pocos y que va muy relacionado con la cuestión de alimentación, ¿no? Porque pues de alguna manera los campos de cultivo, los ganados pues necesitan grandes cantidades de agua, ¿no? Y es que es ahí donde... Y espacio principalmente, entonces pues oye, no vamos a talar completamente un bosque para poder poner ahí, no sé, 100 vacas que van a alimentar a tal cantidad de personas, cuando nosotros podemos obtener, o bueno, cuando el ecosistema en sí va a obtener agua de ahí. Y a fin de cuentas esto se me hace importante, ¿no? Porque hablamos de captación de agua, hablamos de espacio, y por ejemplo, ¿no? En 1990, el 60% de la superficie del país, de un país que está en el 5º lugar de los megadiversos a nivel mundial, el 60% aproximadamente de la superficie está ocupado para ganadería. ¿El 60%? El 60%, y son datos de la Conavio, no creas que... y de INEGI, o sea, hicieron un estudio, ya ves que de repente hay muchos PDFs de las dependencias que tenemos en México, ¿no? De estadística, de conocimiento. Exactamente, entonces, a veces trabajan conjuntamente y generan un único documento. Entonces, en ese que chequé, en 1990, el 60% de la superficie estaba ocupado para ganadería, ¿no? Entonces, el 5º país con mayor biodiversidad, así las cosas, ¿no? Pero bueno, pues no sé, ¿qué más tienes por ahí? Hay recursos, me parece, también medicinales, ¿no, Alan? Sí, sí, claro, hay recursos que se utilizan también para medicina, y bueno, esto lo usan principalmente en algunas comunidades o zonas rurales donde desafortunadamente no tienen acceso a una calidad de medicinas, digamos, ya un poquito superior o especializadas, ¿no? Llámese con tecnicismos médicos. Sí, con tecnicismos, en el que pues y son tradiciones milenarias, ¿no? De cientos o hasta de miles de años, en el que se cree que una planta por sus proporciones puede llegar a curar ciertos padecimientos, ¿no? Y no precisamente es exclusivo para las zonas rurales, ¿no? También muchas investigaciones dan pie a que pues de diversas curas a otras enfermedades se obtienen de recursos naturales, ya sea que encontramos en el bosque o que encontramos en las algas también, en algas marinas. Entonces, pues oye, es algo que nos garantiza a nosotros que pues precisamente en estos tiempos de virus, de enfermedad, pues oye, es algo que debemos de ser un poco más conscientes, ¿no? Sí. De que tal vez en algún rincón de algún bosque o de un ecosistema, pues se encuentra la cura de una enfermedad que a lo mejor y todavía no existe o no conocemos, ¿no? Sí, y realmente eso me llama mucho la atención, porque si nos ponemos quisquillosos en analizar nuestra vida citadina, ¿no? Por decirlo, en ciudad, ¿no? Porque mencionamos que pues las comunidades rurales son quienes hacen mayor uso porque luego, ¿qué hacemos? Nos sentimos mal, ¿no? Vamos a la farmacia parecida a la farmacia que nos hace ahorrar, pero oye, pero no sabemos que hay un proceso detrás de investigación, de ciencia y tecnología, en el que probablemente se ocupó un producto ambiental. Planta medicinal. Exacto. No, y sobre todo, a veces es precisamente a lo que iba, ¿no? A veces en la misma ciudad, a veces los medicamentos no nos dan el resultado esperado, y conocemos a una señora que conoce tal planta, y te lo digo porque yo en casa de repente veía a los adultos mayores ahí, que échale este tronquito para el agua de tus riñones y te va a limpiar los riñones. Y te haces un té, ¿no? Y te haces un té, el té de manzanilla. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría comentar un dato, ¿no? Que es más para reflexionar. Existe una organización internacional que está asociada con múltiples países que se llama The Global Footprint Network, que básicamente habla de la huella ecológica a nivel mundial. Y mucho se dijo que, por ejemplo, el año 2020, que estuvimos encerrados por pandemia y demás, los ecosistemas se recuperaron, etcétera, etcétera. Esta organización básicamente nos dice
en qué tiempo nos acabamos los recursos naturales para un año, ¿sí? Entonces, el 2019 nos habíamos terminado los recursos naturales el 29 de julio, ¿sí? Okay. Para el 2020 fue el 22 de agosto. Y nos hacían ahí, dan un análisis de que únicamente ganamos 3 semanas de tiempo en recursos naturales. Para el 2021, esas 3 semanas ya quedaron en el olvido. Porque el día del sobregiro de la Tierra, así le llaman, como cuando se te acaba el crédito en la tarjeta, sobregiro, va a ser el 29 de julio. ¿Sí? Y con ese nivel de consumismo mencionan que se ocupa planeta y medio para mantener el estilo de vida de la humanidad como va. Wow. Hablando de consumo de bienes. Híjole, es muy interesante, y dijiste algo, para mantener el estilo de vida que nosotros, Sí. o sea, no para mantener a la población que somos como tal, ¿no? Para mantener Un estilo de vida. nuestra forma de vivir que cada vez se vuelve más demandante, ¿no? Sí. Más que, digo, y lo vimos con la pandemia, realmente necesitamos muy poco para poder estar aquí en este mundo, y pues yo creo que los productos ambientales que vienen de este servicio ambiental de abastecimiento, pues nos dejan claros, ¿no? Que realmente no necesitamos tal vez una televisión, no necesitamos el celular de última generación, o no sé, ¿no? Son diferentes cosas. Pero sí se me hace muy interesante este dato, ¿no? Y yo siento que es un proceso en el que estamos viviendo, un proceso que es un proceso crucial en el que estamos viviendo, en el que dependerá, pues, cómo vamos a vivir entre los próximos 50, 100 años, ¿no? Sí, total. Y ya mi comentario final es que precisamente por eso yo tengo la duda, ¿no? De si es una crisis ambiental o es una crisis civilizatoria con consecuencias ambientales, ¿no? Porque pues realmente Pues mira, los problemas salen de la ciudad. Yo he escuchado que dicen que es crisis política, crisis social, crisis Económica. ambiental, crisis económica. Oye, realmente estamos viviendo un proceso, una etapa preocupante para la humanidad, en el que pues varias áreas están sufriendo de alguna manera, o están en crisis, que evidentemente pues la parte ambiental y la parte social yo considero de las más importantes, ¿no? Sí. Pero bueno, Ricardo, que fue un tema un capítulo muy enriquecedor, ¿no? Yo creo que pudimos ver un poco más allá de los servicios ambientales de abastecimiento, y que va un poco más allá de lo que conocemos, ¿no? De que, pues sí, de que la lluvia, por ejemplo, de que alimentos, maderas, pero también hay otros tipos de productos ambientales, ¿no? No quiero dejar pasar también los ornamentales, que de alguna manera pues, son, digamos, algunos productos ambientales que nos ayudan para decorar, para diseñar ciertas cosas que, pues de alguna manera a la vista, o para crear arte, ¿no? Según de alguna u otra manera. Sí, a fin de cuentas, el desarrollo cultural de una población va a estar muy ligado a la biodiversidad que tenga a la mano, ¿no? Entonces de ahí surge esta parte ornamental, ¿no? De decorar también. Se me hace súper interesante, la verdad. Sí. Bueno, pues tú terminas, tú eres el host. Hasta aquí hemos llegado en esta ocasión. Ha sido un gusto, como siempre, platicar de temas ambientales para fomentar la reflexión. Es principalmente lo que se busca, ¿no? Fomentar esa reflexión y modificar ciertos patrones de conducta. Alan, un comentario final. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, estamos ahí un poquito más activos. Pueden ver pequeñas partes de este podcast en nuestras redes sociales. Si les interesa, pues ya vengan a YouTube o a Spotify y pueden ver el capítulo completo. Estamos seguros que no se arrepentirán, y que bueno, próximamente igual va a estar aquí también Coral para comentar de estos temas. Sintonícenos en las redes sociales y no olviden que la responsabilidad es compartida. Pero diferenciada. Chao. Adiós.